Podcast VL. Bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas y hoy estamos conversando con la profesora Alejandra Vega. Esta es la segunda parte de esta conversación. Estuvimos hablando mucho del término de la niñez en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, entendiendo un poco esta jerarquía familiar para poder así entender también el cómo Jesús habla o qué es lo que quiere decir o una de las respuestas que podemos tener a esa pregunta sobre la niñez. Así que acompáñenos. Bueno, lo que vamos a hacer en este podcast es seguir conversando sobre esto, dando énfasis a esta jerarquía que acabo de mencionar, pero también entender un poco o pensar de una forma diferente qué es lo que Jesús dice de esta población, si el término niñez en sí existía en ese entonces y también cómo podemos aplicar eso en nuestro día a día y conversar un poco también de cómo vemos la niñez en nuestras comunidades de fe. Entonces, acompáñanos con esta conversación. Bueno, profe, voy a recapitular un poquitito porque vamos a entrar a un tema que me gustaría que lo abordáramos lo más que pudiéramos, ¿verdad? Ya que tenemos tiempo. Entonces, estamos hablando de dos cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de la actualidad y lo que estamos viendo como niñez y adolescencia en la actualidad. Y también estamos entendiendo cómo se entendía, valga la redundancia, esto en los textos bíblicos. Pero súper importante que para entender lo que pasaba en los textos bíblicos, entender esta jerarquía o esta conformación de familia, ¿verdad? Entonces que al final no existía la parte individual. Todos éramos, o en ese entonces era parte de la familia de, ¿verdad? Entonces Jesús, hijo de María o hijo del carpintero, o bueno, así, todo en aras o dándole vuelta al patriarca, ¿verdad? Es que me viene esta idea a la cabeza, porque también nosotros, bueno, por lo menos yo, hago toda una película en mi cabeza, ¿verdad? De cómo funcionan las cosas. Y está Jesús sentado, hablando. Y vienen las mamás con los chiquitos para que Jesús los bendiga. Y la gente que rodea, que casi siempre eran hombres, a Jesús les dicen, no, no lo interrumpan, ¿verdad? Y Jesús dice, dejen que los niños se acerquen a mí. También me imagino este montón de chiquitos corriendo como en las fiestas o en las actividades en la actualidad, este montón de chiquitos corriendo por todo lado, y chiquitas y haciendo lo que los niños hacen, ¿verdad? Explorar, investigar, etc. Y entonces, no sé si eso pasará en ese entonces, ¿verdad? Pero entonces me imagino también que un niño o una niña quiere acercársele a Jesús y se los impiden, porque creo que los dos o tres versículos que hay al respecto casualmente es eso, que la niña se quiere acercar a Jesús y otros adultos se lo impiden. Entonces, Jesús da estos versículos famosísimos, que sean como niños, porque los tales es el reino de los cielos, o dejen que ellos se acerquen a mí, pero si estamos hablando desde el principio que todos estos versículos, las interpretaciones que se han hecho, lo que hacen es estereotipar o crear conceptos de niñez que no son reales, ¿verdad? Que son utópicos. Este, pero aún así Jesús aboga por ellos. Entonces viene aquí mi pregunta. ¿Qué era lo que quería decir Jesús? ¿Verdad? Y usted me contaba que dependía, como dijo ahora, depende del evangelio, también tenemos que entender. Entonces, quise como contextualizar todo para hacer esa pregunta. Y tenemos bastante tiempo, o por lo menos lo suficiente para adentrarnos bastante por lo menos en los evangelios sinópticos, ¿verdad? Porque no vamos a tocar Juan. Pero Ujú. entonces, ¿qué le parece si empezamos así por el orden canónico? ¿Qué dice Mateo o qué dice Jesús de la niñez en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo? Ok, en este sentido, Raquel, vea, recordemos que hay relatos que son paralelos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en Marcos 10,
tenemos el caso, no voy a seguir lo que me estás diciendo de Mateo, pero Ok. es para llegar a ir a lo que me estás Como, preguntando. como nos sirva, no se Ajá. preocupe. Ok, por ejemplo, en Marcos 10, ¿verdad? Se indica dejar que los niños vengan a mí. Entonces, en las lecturas, como vos lo indicás, las personas, los investigadores señalan que para ser niños hay que ser santos, hay que tener pureza. Están poniendo en boca de Jesús la definición de niñez, pero Raquel, lo primero que yo hice fue ver si Jesús decía algo en torno a la niñez. Jesús dice dejar que los niños vengan a mí, pero Jesús nunca dice que es un niño. No dice tampoco que los niños sean buenos, no dice qué piensan los niños, tampoco dice cómo lo entiende él. Entonces, ahí es donde entra la labor de interpretación y de reflexión, ¿verdad? Tampoco dice que digan la verdad. Las infancias muchas veces, Raquel, dicen lo que piensan, si lo pueden decir, ¿verdad? Porque si viven en un contexto de opresión, no pueden hablar. Pero si un niño dice lo que piensa, no necesariamente está diciendo la verdad, está diciendo una realidad que él ve o como la interpreta él, pero no necesariamente es la verdad. Ujú. Ahora, en este sentido, cuando se habla de dejar que los niños vengan a mí, yo lo abordé desde otra perspectiva. Un significado más cercano, tomando en cuenta estos modelos socioculturales, Raquel, sería dejar que los niños vengan a mí en cuanto a su apertura, porque el niño siempre tiene apertura para aprender. Entonces, ¿qué pasa en el Evangelio de Marcos? Lo que se está es de forma fuerte, como lo dijiste, ¿verdad? De golpe, se abre el Evangelio con el proyecto de Jesús, ¿verdad? Y que narrar la buena nueva. De hecho, en Marcos ya en el capítulo 1 se empiezan a dar los exorcismos, ¿verdad? En la perícopa de Marcos 1, del 21 al 28, ya Jesús empieza a sanar. Entonces, Marcos va rapidísimo, rapidísimo. Entonces, que si nos atenemos, ¿verdad? A ese contexto, podríamos pensar que Jesús quizás se refería más que todo a ser como niños, a tener apertura a ese mensaje, ¿verdad? A esa buena nueva que él traía, que va en correspondencia con la acción sanadora, ¿verdad? Que se ve reflejada en todos los milagros, en toda esa primera serie de milagros que hay en Marcos. Entonces, la funcionalidad de lo que nosotros entendemos niñez es un recurso retórico que se está usando en el Evangelio para traducir el proyecto, ¿verdad? Del Evangelio de Marcos. Como esta apertura a aprendizaje, porque si Exactamente, hay algo que Raquel. no podemos negar es que los niños y las niñas, bueno, y los docentes lo sabemos mucho, es que los menores de 6 años son esponjitas, ¿verdad? Todo lo absorben, todo lo ven, todo lo imitan, más allá de su temperamento, de su carácter, etcétera, el aprendizaje, el nivel de aprendizaje es muy rápido. Entonces, eso es lo que le está diciendo, o sea, aprendan como niños, a esa velocidad, con esa curiosidad. Va por ahí. Exactamente, es el hecho de la apertura a la escucha y aprender y acoger el mensaje, ¿verdad? De Jesús. ¿Cuál es el mensaje? El reino ya está aquí, ¿verdad? El reino viene. Entonces, recordemos también que esa imagen idealizada de vulnerabilidad, en las culturas de la antigüedad, la vulnerabilidad estaba asociada a contextos específicos, que eran las viudas, los huérfanos y el extranjero, ¿verdad? En ningún momento nos dicen que los niños son vulnerables. Ujú. Entonces, el tipo de dinámica social, Raquel, será la que va a determinar en ese sentido el significado de cada una de las palabras, ¿verdad? En un sentido positivo o negativo, se encuentran condicionadas por el uso del término y su respectivo contexto. Te voy a poner un ejemplo. En el relato, es que digamos estos relatos, Raquel, muchos de esos tienen paralelos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo trabajé más Marcos, pero tienen sus paralelos en Mateo y en Lucas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el relato de la hija de Jairo. Ujú. Jesús Talita entra, Kumi. exactamente, ¿verdad? Es muy interesante porque vea la estrategia que se está utilizando aquí. El término corazón es utilizado aquí para referirse a una niña pequeña de una forma afectiva, ¿verdad? Entonces,
En el relato se ve claramente un ambiente de intimidad, se llama a Jesús, ¿verdad? Que vaya a levantar a esa niña. Se genera una escena con rasgos particulares, ¿verdad? Su padre intercediendo. Obviamente también recordemos que esas son estrategias, Raquel, para darle dramaticidad al relato. ¿Verdad? Poner una niña, un ser pequeño, es para dar la dramaticidad del mensaje del proyecto que se está organizando en el Evangelio. Pero ese mismo término, Raquel Coración, aparece en el relato de Salomé. No sé si te acordás, el relato de Salomé es cuando Herodías le pide a Salomé que exactamente, De baile. que dance para Herodes, y se utiliza el mismo término, corazón. Pero vea el término utilizado en un contexto totalmente diferente. Entonces podríamos pensar que eso es una estrategia retórica. Porque ¿cómo es posible que antes viene el relato, ¿verdad? Con el contexto de Jairo, ¿verdad? Y el hogar, el espacio íntimo, viene ahora el espacio en el palacio, hay una danza de por medio, aparece ese mismo término y aparece otra niña. Exactamente, los investigadores calculan la edad entre 10 y 12 años. Una niña danzando en un espacio donde solamente podían estar los hombres, no podía, de hecho Herodías queda fuera. Vea que si el relato es claro en ese sentido, que Salomé, cuando Herodes le pide, que le dice que le pida lo que quiera, que incluso él es capaz de darle medio reino a ella. Ella Ella se va a preguntarle a la mamá. sale, ella sale del recinto. Herodías estaba afuera, porque entonces no se esperaba en ese momento, en esos contextos, que una mujer estuviera en ese contexto. Ahora bien, Herodías también tenía todo un proceso ahí, ¿verdad? La gente no aceptaba ese matrimonio, entonces ahí entraba el proceso de la murmuración. Quizás ella no entraba en esa escena para evitar toda la murmuración, ¿verdad? Por ese matrimonio que la gente no aceptaba. Pero podríamos también verlo desde esta perspectiva. Esa niña está expuesta en otro ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el evangelista pone esos relatos uno junto al otro y utiliza exactamente el mismo término? Ve, entonces ahí vemos en funcionamiento las estrategias retóricas y vemos cómo en cada escenario la niñez se maneja o los imaginarios, ¿verdad? De la imagen de la niñez se maneja según lo que se quiere transmitir, pero no para establecer una definición como tal de niñez, ¿verdad? No sé si me explico en ese sentido. Sí, sí, yo creo, según estoy entendiendo, o la idea que me viene a la cabeza es que no es algo exactamente de edad, ¿verdad? No es que no es como que de 0 a 5 años ya es un niño, sino que más como, no sé, de condición o de vulnerabilidad no sé cómo definirlo bien, pero me parece que va más por ahí, pero Más, definitivamente no es el concepto de niñez que tenemos en la actualidad. y más en función de la familia, porque si nosotros empezamos a hilar también un poquito más delgado, ¿verdad? Más finito, perdón, vemos que la gente le lleva a Jesús, ¿verdad? Los relatos de los sinópticos le lleva a Jesús para que los bendigan. Recordemos, Raquel, que en esa época la gente no tenía expectativas de vida muy elevadas. Entonces, si yo como padre tenía solamente un hijo varón, solo tuve la opción de tener un hijo, yo dependo de ese niño. No, y si se muere, ya no hay quien herede, ya no hay quien continúe. No hay quien me dé de comer, o sea, estoy condenado a la muerte. Entonces, claro, obviamente toda esa gente se acerca pidiendo quizás una bendición para que ese niño tenga salud o esa niña. En el caso de una niña era más difícil porque, como lo señalabas anteriormente, la niña pasaba a ser parte de otro grupo familiar en el momento que se casaba. Pero si yo, por Ay, profe, tuvimos un pequeño problema aquí de conexión, pero usted nos estaba contando del rol de estas personas en las familias, ¿verdad? La poca esperanza de vida que había y de lo importante que eran estas personas, o sea, que estas personas sobrevivieran para continuar el linaje, y bueno, el rol del hombre y la mujer. Entonces, ¿por qué no seguimos por ahí? sí, claro, Raquel. Pongo este ejemplo. En los relatos donde aparece la gente que lleva a los niños para que Jesús los bendiga, estamos hablando que son épocas, si nos situamos de forma contextualizada,
y en los posibles modelos culturales de la época, las expectativas de vida eran muy bajas, la gente no vivía mucho. Entonces, si yo tenía un solo hijo, Raquel, yo dependía de ese hijo. En mis últimas etapas de vida, yo estaba condenada a la muerte si ese hijo no crecía y no se hacía cargo del grupo familiar. Entonces, obviamente, si vos tenés un niño, una niña, vos vas para que te lo bendigan y que ese niño tenga salud, ¿verdad? Se podría ver también desde esa perspectiva. En el caso de una niña, ¿verdad? En el relato de Jairo, yo pienso que es un elemento más de dramaticidad, porque difícilmente se podía heredar a través de una niña, ¿verdad? En esas épocas. Entonces yo pienso que es una estrategia retórica que se está utilizando ahí para darle más drama al relato. Porque la niña, como bien lo señalabas al inicio del podcast, las niñas pasaban a ser propiedad de otro grupo familiar. Entonces, a no ser que esa niña ya grande, casada, interfiriera o interviniera para bien de sus padres, ¿verdad? A través de su esposo, se podía rescatar a la otra familia, ¿verdad? Económicamente, sustentarla. Pero en este sentido, obviamente, se puede pensar que se daban este tipo de relaciones, ¿verdad? Y de necesidades a la hora de pensar en una bendición. Brincando, por ejemplo, Raquel, en el caso de Mateo, esa instrucción de hacerse más pequeño, ¿verdad? O más pequeña, para entrar al reino, ¿verdad? Yo pienso que está más vinculado a un proceso de, no está más bien vinculado a un proceso de humildad, sino que estaría más vinculado a un proceso de dependencia, ¿verdad? Que tienen las infancias hacia otros y hacia Dios en este caso. Entonces, el argumento que se va desarrollando en Mateo está más vinculado a eso, ¿verdad? A crear esa imagen de dependencia hacia Dios, así como la infancia tenía dependencia hacia el grupo, ¿verdad? En este caso hacia al pater. Entonces, el planteamiento que yo considero que Jesús hace en este caso es de si los escuchas, los oyentes, tendrán la disposición de seguirlo a Él de esta forma. Es decir, empezar a ser como niños, en este caso sería empezar a ser como Jesús. Y habría que ver quién estaba dispuesto, ¿verdad?, a seguir más en ese plan, más que pensar en un asunto de reducción, de pequeñez, de santidad, de De verdad. los estereotipos que ya estuvimos conversando. Exactamente. Más, Él, más de sí, dependencia. De hecho, usted dijo esto y me acordé del versículo de mira las aves del campo, Dios las, no, mira las aves, Dios las alimenta, y mira las flores, Dios las viste, como este tipo de dependencia. es como el tipo de dependencia al grupo familiar, ¿verdad? Pero en este caso, la dependencia se traslada, acordémonos que estamos en estructuras que funcionan, ¿verdad? Como valores en esa época. Entonces, esa misma dependencia familiar que tienen los niños al grupo, los niños y las niñas, Jesús la traslada a la imagen del Padre. O sea, es una dependencia que Ujú. rompe con ese esquema familiar y lo que propone es una dependencia al Padre, O sea, que Dios ¿verdad? sea el patriarca, por así decirlo. Exactamente. Y nosotros Sí, todos parte de de esa pequeña sociedad. exacto. De esa comunidad, ¿verdad? De esa comunidad. En Lucas, ¿verdad? Hay más menciones de la palabra y de escenas, ¿verdad? Como yo te mencionaba, ¿verdad? Ahí está claro la imagen donde Jesús bendice a los niños, ¿verdad? Pero aquí es la vida y el honor lo que se está jugando, ¿verdad? Y hay que recordar también las constantes rivalidades de las que hablábamos anteriormente en torno al tema del honor, ¿verdad? Entonces, la vida y el honor se juegan a través de ese hijo, ¿verdad? Y cuando también se dice en el Evangelio que estas realidades están ocultas, ¿verdad? A los sabios y se las revelan a los más pequeños. Si nosotros estamos dentro de ese modelo sociocultural, estaría más vinculado al tema del honor, ¿verdad? Por las rivalidades constantes que Jesús tenía con otros grupos.
Entonces, yo pienso que es importante que nos situemos en cada uno de los evangelios y analicemos, ¿verdad? Las escenas, los discursos, cómo se van elaborando las estrategias retóricas. Pero yo quisiera también, Raquel, tomar en cuenta la cuestión de los códigos domésticos, porque son importantísimas. Los códigos domésticos no se tocan en ninguno de los escritos que consulté. Y en realidad los códigos domésticos en la Biblia no se preocupan por la niñez, sino que se preocupan es por la administración de la casa. Y veamos el caso de Efesios, ¿verdad? Veamos el caso de las cartas pastorales, ¿verdad? Donde se encuentran, por ejemplo, Primera y Segunda de Timoteo, donde se encuentra Tito. Y también tenemos Colosenses, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de cómo se tiene que comportar un padre con la mujer y con cada miembro de la casa, ¿verdad? En Timoteo, por ejemplo, se especifica cómo se debe comportar el hombre y cómo se debe comportar la mujer. Entonces, todos estos escritos están compuestos, hay que tomar muy en cuenta, en entornos greco-romanos. Es decir, no es una propuesta del mundo cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Los grupos minoritarios, en ese momento, los grupos minoritarios cristianos se van asimilando a los grupos más poderosos. Recordemos que estas son generaciones posteriores que escriben, ¿verdad? Generaciones posteriores a Jesús. Entonces, las cartas pastorales lo que hacen es domesticar el mensaje paulino. ¿Para qué? Para adaptarlo al mundo del imperio, porque ellos estaban en medio del imperio, ¿verdad? ¿Y cuál era la finalidad? Irse integrando dentro de este macromundo y no dar de qué hablar. Tenían que irse incorporando los valores y ahí iban estructurando, ¿verdad? El mensaje y lo iban acomodando según las reglas sociales. Entonces, las cartas pastorales, ¿verdad? Domestican este mensaje y la forma de estructurar los valores cristianos y adaptarlos a los valores de la época. Es decir, el mensaje cristiano asumiendo los valores de ese tiempo. Veamos, por ejemplo, en el caso de Pablo, ya saliéndonos de ese periodo, Pablo, por ejemplo, en Gálatas 4, él establece, ¿verdad?, que una persona menor es equivalente a un esclavo. Vean qué interesante. Pablo está sumido en ese mundo donde rigen esas reglas del manejo de la casa. Incluso Pablo, Raquel, solo menciona el nacimiento de Jesús en Gálatas, ¿verdad? Incluso lo menciona de forma muy breve. Y casi que podríamos pensar que de una forma incluso hasta ordinaria, ¿verdad? Siento yo como muy grosera también al utilizar este término, porque dice que Dios envió a su hijo nacido de mujer, bajo ley. Se supone que si alguien está en orden en esa época, nace con esos rasgos, ¿verdad? No entendemos por qué él. Hacer la Sí, aclaración. exactamente. Entonces ahí habría que detenernos y reflexionar de una manera más delicada sobre el asunto. Entonces también vemos el caso ya en Marcos, estamos hablando en los 70, ¿verdad? Aproximadamente, que se da claramente la ruptura de un orden social, ¿verdad? Cuando lo llegan a buscar y dicen que su familia llegó, ¿verdad? Muy, como decir, muy carrereada, como decimos aquí en Costa Rica, ofuscada, porque pensaron que Jesús estaba fuera de sí. ¿Qué quiere decir eso traducido? Casi que se había vuelto loco. Estaba fuera de sí por todo lo que estaba haciendo. Y después, posteriormente, a él se le dice, bueno, ahí está tu familia, ahí está tu mamá, están afuera. Y él dice claramente, quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, Jesús rompe radicalmente con esa estructuración social. Entonces, Raquel, si nosotros vemos todos estos textos de niñez en medio de todos estos contextos y todos estos detalles, podemos ver la trascendencia de estas palabras, ¿verdad? O sea, lo que realmente implica tomar un texto de infancia y leerlo en torno a El todos estos contexto. elementos que circulan. Exactamente. Y eso me lleva no sé cómo decirlo, es que no es exactamente una pregunta. Vamos a ver, em, yo me he dedicado gran parte de mi vida a la docencia de infancias y algo que a mí siempre me molestó mucho era la forma
en la que se da la educación cristiana, que aquí en Costa Rica, o por lo menos en los ámbitos en los que yo me he movido, le decimos escuelita dominical, ¿verdad? Y muchas veces uno va a las diferentes iglesias o los diferentes centros y lo que hay es un tipo guardería, porque la iglesia es para los adultos, pero como los adultos tienen que ir con sus hijos, entonces los mandan a la clasecita, porque ni siquiera es una clase, no es una clasecita, ¿verdad? De escuela dominical, donde terminan siendo como un cuentacuentos, se cuentan las historias bíblicas. De hecho, yo, cuando hablábamos de esto, yo le molestaba, yo decía, yo no sé cuántas veces he llegado a una iglesia y se está viendo el arca de Noé, y se hacen maquetas y se hacen dibujitos, y siempre es la historia del arca de Noé, ¿verdad? Este, y no nos damos cuenta que estamos trabajando Ujú, con personas que pueden, yo discuto esto con muchas personas adultas, pero los niños pueden hacer tanta teología como nosotros también. Y tienen una forma muy interesante de acercarse a los textos y una forma muy interesante de leer sus diferentes realidades a través de los textos, ¿verdad? Y algo que a mí me apasiona mucho de enseñar a niños es pensar con o preparar mi lección con la idea de qué le va a servir al niño o a la niña esta historia o esto que vamos a trabajar el día de hoy. ¿De qué le sirve a este niño o a esta niña saber que habían o no habían animalitos en el arca? O sea, ¿de qué le sirve cuando, en mi caso particular, yo trabajo con una población que tiene hambre, tiene frío, que tiene familias disfuncionales, que sufren de bullying, que son personas repetidoras en la escuela, o sea, año con año repiten primero, segundo grado, que tienen ¿De qué nos sirve? Entonces, ¿cómo enfocar esta educación cristiana o estas clases para mejorar la vida de ellos y no para que sean expertos en historias bíblicas? ujú, ¿Verdad? ujú. Entonces, aquí viene, por eso dije que era como comentario, pregunta y todo. Y yo sé que en este podcast he hablado mucho, pero es que este tema me gusta mucho y es una de las cosas que más me apasiona. ¿Cómo se está haciendo entonces? ¿Cómo podemos decir que se está haciendo teología alrededor de este tema? Porque eso que yo estoy viviendo es lo mismo que se está viendo en todos los lugares o en la mayoría, o es lo que usted encontró en esos manuales que tanto revisó e investigó. O sea, estamos dejando a la niñez de lado, no sé, regalándole 40 minutos de una manualidad nada más para que el pastor o la pastora o quien sea se enfoque en los adultos y ellos sí puedan aprender. Sí, bueno, esto que tocas es importantísimo y me parece maravilloso, ¿verdad? Como para ir cerrando bueno, ¿qué hacemos entonces ahora con todo esto? Como bien lo decís, ¿cómo lo llevamos a la praxis? Con ese escenario que vos me acabas de narrar, vea que, Raquel, continuamos con esas estructuraciones bipartitas. En este caso, vos me estás describiendo una localización bipartita. La iglesia reunida, ¿verdad? En adoración, en todo su proceso, ¿verdad? De experiencia de fe, por un lado, y los niños por otro lado. Entonces, geográficamente, espacialmente, se está bilocando el proceso, Se está ¿verdad? separando, claro. Exactamente, seguimos con lo mismo, pero yo creo que peor aún, Raquel, porque se está separando con un imaginario de santidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con esos discursos, lo que hacemos es reproducir todo lo que acabamos de narrar anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Estamos situando a los niños, Raquel, como un nuevo paradigma en contraposición con la adultez. Pero ¿qué es lo que sucede? Se está descolocando a la adultez para colocar a los niños y a las niñas con como un nuevo paradigma, pero donde los referentes no tienen ningún cambio estructural alguno. No ha habido ningún cambio estructural. Seguimos leyendo los textos igual. Entonces, yo siento que es como, ahí es donde viene la sobrevaloración, ¿verdad? Todos los calificativos, pero seguimos siempre con la misma estructura. Ahora bien, Raquel, ¿cómo llevar esto a la praxis? Bueno, usted lo dijo muy claramente, es empezar a escuchar, ¿verdad? Empezar a escuchar y empezar a acompañar dentro de realidades que son conflictivas y que son contradictorias. Porque en el texto acabamos de ver que hay realidades contradictorias. Así como tenemos textos de un tipo, aparecen otros y esos textos conviven ahí dentro de todo ese conjunto.
¿verdad? Y esas voces se cruzan. Entonces tenemos que retomar toda esa historia y a través de todo ese aprendizaje, bueno, ver cómo llevo yo esto a la praxis. Entonces, por ejemplo, yo tengo una imagen que realmente a mí me ha facilitado mucho, es pensar en el advenimiento. Vos me estabas hablando del arca de Noé, precisamente, ¿verdad? Donde se arrasa con el diluvio, viene casi que una nueva creación prácticamente. Yo tengo una posición así también apocalíptica, Raquel, es más que todo planteada en Gálatas, ¿verdad? Donde dice, ya no hay judío, ni hay griego, ni hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos somos parte de un cuerpo, ¿verdad? Del Cristo Jesús. Entonces es el advenimiento de una nueva estructura, pero para que se dé el advenimiento de una nueva estructura, Raquel, tenemos que sacar a la luz, ¿verdad? Todas estas lecturas y todos estos mecanismos para que realmente podamos implementar un cambio estructural, ¿verdad? De esta forma, se puede plantear el advenimiento de un nuevo mundo, donde esos pares opuestos, ¿verdad? Donde esos niños se incorporen al proceso, que no estén como un anexo, ¿verdad? Ahí al lado de, sino que se incorporen como un todo, ¿verdad? Que es lo que es el ideal comunitario. Ahora, en este nuevo orden familiar, Raquel, con base, digamos, con una visión apocalíptica, estos calificativos de pureza, de santidad, habría que analizarlos, ¿verdad? Y entender, ¿verdad? Y preguntarnos qué entiende la comunidad. Habría que empezar por ahí. ¿Qué entiende la comunidad, las comunidades de las iglesias por pureza, por santidad, por sacerdocio? Y preguntarle a los niños también, ¿qué piensan ellos de eso? ¿Verdad? Es escuchar las voces y ver cómo ellos han leído todos estos textos y redimensionarlos, ¿verdad? En este caso, darles otros referentes para ver de qué manera entonces esas lecturas se pueden enriquecer y esos aspectos que generan contradicción les puedan brindar a ellos otros referentes. ¿Por qué? Porque la teología de la niñez, yo considero personalmente que es un constructo que se diluye, ¿verdad? Esos referentes estables que vos me decías de la escuelita dominical y de los relatos de Noé y el arca y los animalitos y ahora pintemos, claro, son referentes que no nos provocan ninguna problemática porque no dan respuestas a las contradicciones que esos niños llevan a las iglesias o esas niñas, ¿verdad? Niños que quizás están siendo abusados en sus casas, que son golpeados, que están con hambre. Entonces, ¿qué pasa? Los referentes que vos estás estudiando en la escuela dominical, ¿qué es lo que hace? Generarles más contradicciones. Si esas poblaciones tienen un montón de contradicciones en su existencia, van tal vez a la escuelita dominical y ahí reciben más contradicción porque sus referentes no tienen nada que ver con su realidad. O incluso el preguntar el por qué a ellos sí o a mí no, ¿verdad? O yo Exacto. jamás voy a llegar a alcanzar a hacer esto por las vivencias que vivo, que por, no sé, la pobreza en la que vivo, la falta de alimento, lo que sea, o incluso, bueno, a mí es que me ha tocado trabajar con todo tipo de población, ¿verdad? Y yo viví muy de cerca y acompañé a una familia de 7 hijos que el PANI, que es la institución que protege aquí la niñez, terminó removiéndolos de su casa. Y yo recuerdo ver una niña que se le caía el pelo del estrés, una niña de 7 años, pensando, ella intentando resolver en su cabeza cómo llevar comida a su casa. Y Ujú. sus papás estaban sin trabajo, los dientes completamente desgastados del estrés. Entonces, en ese caso, veamos estas experiencias que vos tenés realmente son muy enriquecedoras porque vos llevas a la praxis todo esto, ¿verdad? Lo que estoy mencionando aquí, la reflexión, vos la has vivido en todos estos procesos. Esa niña que me decís que es sin dientes y que la describís de esa forma, por ejemplo, ¿cómo vos vas a salir con un modelo de pureza, de santidad, cuando son niñas que ni siquiera, por ejemplo, en el caso mío, cuando vienen a clase son capaces de verse en un espejo, porque el salón está lleno de espejos, porque su autoimagen está totalmente desintegrada. Entonces,
¿cómo puedo yo salir, verdad, con este tipo de lecturas cuando sencillamente ellas no son ni siquiera capaces de verse al espejo? Entonces, en lugar de dar una lectura liberadora, lo que estás haciendo es cargándolo con un Todavía modelo, más, claro. todavía más, con un modelo que es inalcanzable para cualquier, visto desde las posibilidades humanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, Raquel? Una lectura sistemática en donde se puede apreciar, ¿verdad? Todo este marco contextual de los textos más violentos en torno a la niñez, le puede permitir a la comunidad entender un tipo de sabiduría, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que la sabiduría no la podemos construir como posiciones de elementos. ¿Qué está bien, qué está mal, qué es santo, qué no es santo, qué es puro, qué es impuro? Sí, o por la agrupación de las niñeces en categorías, ¿verdad? Sino que, y ni al llamado al martirio, porque muchas veces se cree es que ha sufrido tanto, que es un santo. Esos son discursos que se escuchan mucho, ¿verdad? En ciertos contextos. Todo lo contrario, Raquel, lo que tenemos que apelar es a la acción transformadora, ¿verdad? A través de la comunidad, que es el cuerpo comunitario. ¿Por qué? Porque no hay forma de resarcir, Raquel, no existe. Yo no creo que haya hasta el día de hoy cómo se pueda resarcir un daño tan profundo en las niñeces, ¿verdad? Cuando son golpeados con estos niveles, impactados con estos niveles de violencia. Pero sí tenemos la posibilidad, Raquel, de garantizarles que eso no se va a volver a repetir. Ahí es donde está el asunto, sino que es, o sea, en lugar de buscar un mensaje es apelar a un sentido de protección, ¿verdad? Creo que ahí es donde estaría el núcleo de todo esto. Profe, yo creo que aquí algo muy, muy importante, y aquí sí entran los adultos, o sea, entramos los y las adultos, ¿verdad? Este, es darnos cuenta que estamos hablando de personas. Es que a veces nosotros hablamos de la niñez, de las diferentes niñeces, como si fueran punto y aparte, ¿verdad? Como todavía no, no sé, como que de un pronto a otro ya cumplieron cierta edad y ya lo metemos en el paquete de adultos. Y no, o sea, siguen siendo personas sumamente pensantes, sumamente, o sea, pueden ver el mundo de otra forma, pero siguen viendo el mundo. Y y el que nosotros los hagamos a un lado marca una gran diferencia. ¿Por qué no más bien agarrarlos desde pequeñitos e involucrarlos en todas las actividades que, por lo menos pensando en nuestras iglesias, ¿verdad? O centros de comunión de fe y hacerlos partícipes y permitirlos desde las diferentes edades que tengan y desde las diferentes formas en las que quieran manifestarse, ser parte de. Ahí un niño en la iglesia nosotros, bueno, nosotros tratamos, o por lo menos yo me esfuerzo mucho porque toda la niñez de nuestra iglesia esté involucrada en todas las acciones que tengamos. Me peleo mucho con los adultos para eso. Y hay un niño que disfruta mucho la música. Me hace gracia porque él baila y, o sea, escucha la música y los adultos tratan de contenerlo. Y una vez yo les dije, no, o sea, de todos, él es el que está disfrutando la música, porque todos los demás estamos tan cohibidos que no nos movemos, no aplaudimos, no cantamos. Él sí está disfrutando en este momento la música, él sí está utilizando su cuerpo para sentir esto y a lo mejor hasta tener una experiencia. Déjenlo ser niño, no porque sea niño, sino porque él no tiene la vergüenza que todos los adultos tenemos de movernos o no movernos. Sí, es una invitación, lo que ese niño está haciendo es una invitación, una experiencia comunitaria, ¿verdad? Está dándoles otro referente Y, de cómo vincularse dentro de esta experiencia comunitaria, pero lo ¿verdad? malo es que nosotros, como creemos que es un niño, entonces se lo justificamos porque es un niño, ¿verdad? Pero Ujú, no es un comportamiento que consideremos correcto. No sé si me explico. ujú. Entonces, Sí, es todo lo contrario. ¿Por qué no convertirnos nosotros en eso? Yo creo que eso es lo que se refería a Jesús, o sea, disfrutar la vida ay, no sé cómo decirlo, disfrutar la vida, ser. Dios nos creó para sentir placer en este mundo tan hermoso, sin vergüenza, sin este montón de estructuras que nos meten también a los adultos y en las que queremos meter, ahí sí queremos meter a los niños, entonces cuando ya se comporten con estas estructuras sociales, y ahora sí son adultos, pero no sé si me explico, yo sé que me estoy yendo mucho.
Y son comportamientos condicionados, ¿verdad? Y vemos todo lo que analizamos al Ujú. inicio del podcast. Son todos los comportamientos condicionados. Vea qué interesante cómo entra en funcionamiento lo que acabamos de relatar. Cada uno tiene su rol en la iglesia. Cada uno tiene su espacio, se espera un comportamiento de cada miembro del grupo. Entonces, de una u otra forma, ¿verdad? Aunque son contextos muy lejanos, vean cómo estos patrones siguen funcionando, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y quien ose salirse, ¿verdad? Y De su es rol el asignado, raro o la rara. exactamente, la comunidad va a entrar a sancionarlo. ¿Verdad? Tiene la obligación de sancionarlo, mientras que esta persona está brindando nosotros referentes y además no solo es apelar a ese sentido de protección, Raquel, más que buscar los mensajes, es apelar al sentido de protección donde esos niños se encuentren en la comunidad, una vía donde ellos puedan denunciar, donde se les brinden herramientas, Ah, sí. ¿verdad? Donde tengan la plena certeza de que ese maltrato y ese abuso no se va a seguir repitiendo. Sí, que se vuelva un lugar seguro. Exactamente, que se supone que esa es la comunidad, ¿verdad? Y el mensaje de que atraviesa, ¿verdad? Los evangelios. Ahora, Raquel, parte de nuestra responsabilidad, ¿verdad? En nuestro caso como investigadoras en el área de teología y de exégesis, es elaborar, ¿verdad? Lecturas de los textos bíblicos, en donde podamos nosotros ser capaces de ir destruyendo todas estas trampas ideológicas, porque son trampas ideológicas con las que uno se va encontrando en el camino, ¿verdad? Y la teología no está ajena a ella. La teología puede caer, ¿verdad?, en esas trampas ideológicas. Entonces, uno de los principios de sabiduría es saber caminar con todas estas contradicciones, pero sacarlas a la luz, ¿verdad?, en la vida y en la convivencia. Son estas personas, Raquel, y muchos adultos que hoy, adultos y adultas, que en un pasado tuvieron que vivir todo esto. Y hoy, aún hoy en su etapa de adultez, siguen caminando con esas contradicciones. ¿Verdad? No estamos Claro. hablando que solamente estos niños, sino porque todos fuimos niños y Exacto. niñas, ¿verdad? Y muchos adultos fueron abusados, fueron violentados, vivieron escenas, vidas complicadas. Entonces se camina con esas contradicciones ya desde una perspectiva, desde la adultez. Este, yo pienso que hay que buscar otros tipos de referentes, Raquel, para no traicionar a los que nosotros queremos acompañar, ¿verdad? Entonces, sacar a la luz estas interpretaciones moralmente correctas y que los criterios teológicos, Raquel, no pueden estar por encima de los criterios humanos. Yo no puedo hacer teología pensando en defender un discurso, en defender una ideología y pasarle por encima, ¿verdad? Ujú. A la persona, a la comunidad. De esta manera, Raquel, estas narraciones del pasado nos pueden brindar pistas, ¿verdad? Para comprender entonces cuáles son los mecanismos que hoy en día siguen funcionando. Profe, es que tengo mucho que decir hoy. Pero voy a contenerme. Muchas gracias, porque de verdad es demasiado interesante y por lo menos a mí siempre estas cosas me hacen reflexionar mucho. Incluso autoevaluar el trabajo que estoy haciendo en la comunidad de fe y preguntarme si lo estoy haciendo bien y si lo puedo mejorar, ¿verdad? Porque ¿cuántas? Es que de verdad, bueno, ahí tengo mucho en la cabeza. De verdad, muchas gracias. Creo que es muy importante que analicemos nosotros y nosotras, en qué posición tenemos a los niños y a las niñas en nuestras comunidades. ¿De verdad es parte de nuestra comunidad o es algo que viene con los adultos, verdad? Nuestras clases están pensadas de verdad para ayudarles, para llenar un vacío, o están nada más hechos porque ocupamos tener un ratito de guardería y ver qué actividad se nos ocurre para que pinten y corten. Este, Creo que podremos reflexionar mucho y pensar de verdad el papel, de nosotros como adultos en la vida de estas niñeces también. Somos Claro que sí. marcos de referencia para ellos, somos el ejemplo a seguir. Somos personas de las que pueden aprender y con las que pueden hablar, interactuar y expresarse, o más bien es todo a lo que ellos no quieren llegar a ser cuando sean adultos, ¿verdad? Este, no, profe, muchas gracias. Aquí sigo pensando. Profe, Me alegra mucho.
No sé si quiere darnos una reflexión final, despedirse de todas las personas que nos están viendo y escuchando. Sí, muchas gracias, Raquel. Yo espero que estos nuevos referentes, ¿verdad?, sirvan como llaves no solo hermenéuticas para la reflexión, sino en medio de la praxis, porque hay muchísimos contextos. Espero que estos nuevos referentes sirvan, ¿verdad?, en dimensiones donde de verdad la niñez refleja necesidad. Que el mensaje, ¿verdad?, no lo pensemos en función de validar cuál es mi posición ante un texto bíblico, sino que realmente el hecho de que las niñeces no aparezcan en los textos bíblicos según la propuesta que estoy haciendo, no quiere decir que los niños y las niñas no tengan valía. Ujú. O sea, los niños y las niñas definitivamente son parte de nuestra comunidad, son parte activa de nuestra comunidad y como tal, ellos tienen un rol, ¿verdad? También tienen roles, es el asunto, no tienen un rol, o sea, tienen muchos roles e incluso se pueden experimentar otro tipo de alternativas. Ojalá que esto funcione, ¿verdad? De alguna manera y que pueda ser utilizado. Yo te agradezco mucho, sobre todo la experiencia con la cual nutriste el podcast, porque definitivamente ahí es donde uno ve que en la praxis es donde realmente esto tiene un sentido, ¿verdad? Y no queda en un documento ahí establecido como una lectura, sino que sirva en medios comunitarios. Profesora Alejandra, un placer hablar con usted. Llevamos todo el año trabajando juntas, y de verdad ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Enamoradísima de esta investigación que usted hizo. Bueno, de por sí la niñez es un tema que a mí me apasiona, especialmente de la parte de la educación. Y bueno, les cuento a todas las personas que nos están viendo y escuchando que tenemos cursos libres. Déjenos un comentario y nosotros les mandamos la información para poder aprender más. Estamos pensando cosas muy interesantes para el futuro, entonces síganos en redes sociales para que vean las noticias nuevas. Y bueno, se nos acabó el tiempo una vez más. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estuvo la profesora Alejandra Fallas con nosotros hablando de la niñez. Recuerden que esta es la segunda parte, entonces si no escucharon la primera, está en nuestras redes o déjenos un comentario y les mandamos el link. Entonces, muchas gracias y nos vemos en una próxima. Gracias, Raquel. Podcast VL.